Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Miguel. En esta ocasión se trabajará con los temas de construcción de polígonos, diagonales de un polígono, ángulos de un polígono y construcción de teselados. Bueno, para la construcción de polígonos regulares, tenemos que el polígono más pequeño en este caso es el triángulo equilátero. Hay que tener en cuenta que para realizar el triángulo equilátero, así como cualquier polígono regular, la longitud de cada lado tiene que ser la misma. En este caso, si la longitud fuera 5, los tres lados tienen que valer 5 centímetros. Mido mi ángulo de inclinación. En este caso, el ángulo de inclinación del triángulo equilátero son 60 grados. Trazo el ángulo y trazo el segmento. Donde termina mi nuevo segmento me ubico y con ayuda del transportador mido nuevamente el ángulo de inclinación, que son 60 grados, y trazo nuevamente para cerrar mi triángulo equilátero. El siguiente polígono regular sería el cuadrado. Necesitamos nuevamente trazar un segmento, ya sea de 4 o 5 centímetros. Entonces, y me ubico en el vértice este o en el otro y trazo el ángulo de inclinación. En este caso, el ángulo de inclinación se incrementa a 90 grados. Trazo la perpendicular y recuerden que los segmentos tienen que valer lo mismo. Entonces, me ubico en el nuevo vértice final y trazo nuevamente el ángulo de inclinación de 90 grados. Y así sucesivamente para generar, en este caso, el polígono del cuadrado de 4 lados. El polígono que le seguiría el pentágono. En este caso necesitamos trazar nuestro segmento, puede variar de 4 o 5 centímetros. El ángulo de inclinación se incrementa a 108 grados. Entonces, una vez que ya tenemos la medida, trazamos el ángulo y trazamos nuestro segmento que valga lo mismo. Al final de este segmento, nos ubicamos en el vértice y con ayuda del transportador medimos nuevamente 108 grados para trazar nuestro ángulo correctamente. Y así sucesivamente para formar nuestro pentágono. Y finalmente, el siguiente polígono regular que vamos a construir es el hexágono, que es de 6 lados. Comenzamos trazando un segmento, ya sea de 4 o 5 centímetros para que no nos salga muy grande. Y el ángulo de inclinación, al igual que en los demás, se va incrementando. Conforme se incrementa el número de lados, el ángulo de inclinación va en aumento. En este caso es de 120 grados. Trazamos el ángulo de inclinación y trazo mi segmento que valga lo mismo que el anterior lado. Me ubico en el vértice donde finaliza ese lado y mido el ángulo de inclinación, que es de 120 grados también, y de esta manera trazo mi lado. Y así sucesivamente con todos los demás voy midiendo mi ángulo de 120 para ir formando mi hexágono. En este tema trabajaremos un poquito la construcción de diagonales desde un vértice en un polígono regular en este caso. Entonces tenemos aquí nuestro cuadrado, que en este caso el nombre iría de este lado. Entonces luego dice el número de lados del polígono, en este caso es muy sencillo, tenemos que es de 4 lados. Y luego nos pide el número de diagonales que se puedan trazar desde un solo vértice. Recordemos que una diagonal solamente se puede unir cuando dos vértices no son consecutivos. Entonces de este lado y de este no se pueden, solamente de este con este. Y trazamos nuestra diagonal. Entonces tendríamos solamente una diagonal. Nuestro siguiente polígono sería, en este caso, el pentágono que ya realizamos anteriormente. Le colocamos aquí el nombre del polígono, pentágono. El número de lados, 5 lados. Y entonces hay que ubicarnos, ¿verdad? Para ver cuántas posibles diagonales. Las posibles diagonales serían solamente dos posibles diagonales. Este siguiente otro polígono se llama hexágono. Le colocamos el nombre. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? Tiene 6 lados. Nos ubicamos en un vértice para ver cuántas posibles diagonales, ¿verdad? 1, 2, 3 y colocamos el número de diagonales. Y así sucesivamente para cualquier polígono necesitamos ir viendo
ubicándonos a partir de un vértice. En este caso el heptágono tiene 7 lados. Nos ubicamos en un vértice y vamos trazando diagonal por diagonal hasta finalizar. En este caso son 4 diagonales. Hay que tener en cuenta que también si el polígono fuera de un tamaño muy grande, podríamos utilizar una fórmula para calcular el número de diagonales. En este caso sería n menos 3. N representa el número de lados. 4 menos 3 nos da una diagonal. 5 menos 3 nos da 2 diagonales. 6 menos 3 nos da 3 diagonales. 7 menos 3 nos da 4 diagonales. Si nos pidieran calcular el número de diagonales desde un vértice de un decágono de 10 lados, sería 10 menos 3, 7 diagonales. De esa manera podemos deducir el número de diagonales a partir de un solo vértice con esa formulita. Vamos a trabajar ahora también calculando diagonales de un polígono, pero de manera irregular. En este caso hay que contar, nos están pidiendo calcular el número de lados y el número de diagonales solamente. Entonces hay que contar los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y solamente se le coloca que son 7 lados. Y nos pide calcular el número de diagonales. Ya nos están marcando aquí a partir de qué vértice tracemos las diagonales. Entonces vamos trazando 1, 2, 3, 4 y recuerden que ya no habría más. Los otros dos lados serían vértices consecutivos que ya no se pueden unir. Entonces le ponemos que son 4 diagonales. Y así sucesivamente para todos, ¿verdad? En este caso contamos el número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Es un decágono. Entonces, y a partir del vértice vamos trazando las diagonales. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagonales. Y así sucesivamente ustedes tienen que completar para saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice. En este tema hablaremos un poquito de cómo calcular ángulos de un polígono. En este caso tenemos polígonos como se ve aquí. En este caso, este es un triángulo. No necesariamente tiene que ser un triángulo equilátero. Entonces, aquí en este caso no se pueden unir dos vértices consecutivos aplicando la definición de una diagonal. Entonces omitiríamos en este caso el triángulo que no tiene diagonales, pero el siguiente no es un cuadrado, pero es un cuadrilátero de 4 lados. Aquí sí podemos trazar una diagonal. En el siguiente, a partir de este vértice trazo las posibles diagonales, 1, 2, 3, 4. Y el siguiente también, que es de manera irregular, me ubico en un vértice y empiezo a trazar 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente ustedes también pueden calcular las siguientes. De esta manera tenemos que vamos a calcular y completar los datos faltantes de esta tabla. El número de lados del triángulo en este caso son 3 lados. Las diagonales desde un vértice, bueno, dedujimos que no tiene triángulos en los que se divide, bueno, no tiene diagonales, pero sí sabemos que es un solo triángulo. Entonces, triángulos en los que se divide es 1. La suma de los ángulos interiores del polígono. Existe la propiedad para todo triángulo, ya sea equilátero o escaleno o triángulo rectángulo, que la suma de los ángulos interiores siempre nos tiene que dar 180 grados. Pero también existe una formulita para calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, la cual es 180 por n menos 2, en donde n viene siendo el número de lados. Entonces, en este caso, el número de lados del triángulo serían 3. 3 menos 2 nos daría 1, que multiplicado por 180 nos da 180 grados. Por esa razón estamos correctamente. El siguiente polígono, entonces, decíamos es un cuadrilátero, tiene 4 lados. El número de diagonales que trazamos era de 1. El número de triángulos en los que se divide en este caso sería 1, 2 triángulos. Y la suma de los ángulos interiores
en este caso son dos triángulos, la suma de este triángulo serían 180 grados y de este otro también 180 grados, 180 más 180, la suma de todos los ángulos tendría que ser 360 grados. De igual manera, para el siguiente polígono que tiene 7 lados, heptágono, ponemos que son 7 lados, las diagonales ya las contamos, 1, 2, 3 son 4, los triángulos en los que se divide los contabilizamos, 1, 2, 3, 4 son 5, y para calcular la suma de los ángulos interiores del polígono podemos calcularla sumando 180 grados 5 veces, que es lo que equivale a la suma de los ángulos interiores de cada triángulo, o utilizamos la formulita que es 180 por n-2, en este caso son 7 lados, 7 menos 2 me daría 5 por 180, dándome que la suma de los ángulos interiores es de 900 grados. El siguiente es un octágono, decíamos tiene 8 lados, las diagonales posibles las contabilizamos dándonos 5. Los triángulos los tenemos que contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y podemos utilizar nuevamente para la suma de los ángulos interiores la formulita, en este caso serían 8 menos 2, 6 por 180, dándome 1080 grados. De esa manera ustedes pueden hacerlo para cualquier polígono, como el dodecágono y un polígono con mayor número de lados, etc. Nos pide también en este tema que realicemos los trazos para construir polígonos regulares a partir de ángulos adyacentes. Entonces nos están dando la medida del ángulo de 45 grados, en este caso el inciso A, y un punto de referencia. Entonces tenemos que trazar nuestro segmento. Recuerden, a partir del segmento trazamos el ángulo de inclinación, ya sea de este lado o abajo. Ese ángulo tiene que medir 45 grados específicamente con ayuda de nuestro transportador. Y medimos el otro ángulo porque dice que construyamos a partir de ángulos adyacentes. Entonces el otro ángulo también tiene que medir 45 grados. De esta manera se están interceptando estos dos ángulos. Trazamos otro ángulo, otro lado de este, y este ángulo también tiene que medir 45 grados. Y trazamos nuevamente aquí otro ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces, si yo sumo 45 más 45 son 90 grados. Entonces, el polígono que en realidad se está formando aquí es el cuadrado. Para el siguiente, nos está pidiendo que formemos el polígono regular a partir de ángulos adyacentes que midan 72 grados. Trazo un segmento y necesito medir y trazar, ¿verdad?, a cada lado de los vértices de ese lado ángulos de inclinación de 72 grados. Entonces comienzo midiendo el primero, trazándolo, trazo también del otro lado otro ángulo de inclinación de 72 grados. De esta manera ya están construidos los ángulos adyacentes. Recordemos que son ángulos adyacentes porque comparten un mismo lado en este caso. Y así seguiríamos construyendo nuestro polígono regular. En este caso, recuerden que los polígonos regulares, los lados miden lo mismo. Si este lado mide 5, este también tiene que valer 5. Pero yo lo recomendaría que fuera un valor pequeño de unos 2 o 3 centímetros. En este caso, entonces, posteriormente nuevamente medimos ángulos de 72 grados y así sucesivamente, ¿verdad?, hasta que nos demos cuenta qué polígono se está convirtiendo. En este caso se estaría convirtiendo un decágono, y así posteriormente también ustedes pueden realizarlo de la misma manera para deducir qué polígono se estará construyendo con ángulos adyacentes de 36 grados. Bueno, en esta parte ahora nos están pidiendo que calculemos los ángulos que están aquí. Es el ángulo central
en cada uno de estos polígonos que son regulares, están marcados, pero sin medir. En este caso, el pentágono. Recordemos que es en este pentágono, pero también podemos calcular. Para apoyarnos a calcular el ángulo central, tenemos que calcular el ángulo interior. Recordemos que este tipo de triángulos que están formados aquí son isósceles porque este lado y este lado valen lo mismo. Para calcular un ángulo interior, primero utilizo esta formulita 180 por n-2 entre n, donde n es el número de lados del polígono. En este caso el polígono tiene 5 lados. 5 menos 2 son 3. 3 por 180, 540, dividido entre 5, que es el número de lados, me daría 108 grados, que es el ángulo interior de este polígono. Posteriormente, para ir calculando el ángulo central, necesito este y este ángulo. Este ángulo completo vale también 108 grados, pero este trazo es la bisectriz del ángulo. La bisectriz divide al ángulo a la mitad. Entonces 108 entre 2 me daría 54 grados. De igual forma, el otro ángulo complementario o adyacente, ¿verdad?, sería de 54 grados. Entonces, este tiene la forma de un triángulo isósceles. Recordemos que la suma de los ángulos en un triángulo cualquiera son 180 grados. Entonces, 180 menos 54 menos 54 nos resultaría 72 grados para este ángulo central. Y lo vamos colocando donde le corresponde. Para el siguiente es un polígono triangular que también tiene sus triángulos isósceles, ¿verdad? En todos los casos van a ser triángulos isósceles. Entonces, otra manera de calcular el ángulo central, más sencilla, es dividir 360 entre n, donde n es el número de lados del polígono, si no queremos hacer todo este relajo. Entonces, el número de lados de este es de 3. 360 entre 3 nos daría que el ángulo central específicamente vale 120 grados y lo colocamos donde nos están pidiendo. El siguiente polígono es un hexágono que tiene también sus 6 lados. Si queremos saber el ángulo central, calculamos con 360 entre 6, entonces sería 60 grados, etc. Así ustedes pueden ir calculando los ángulos centrales. Y finalmente, en la construcción de teselados, nos piden que acomodemos como un rompecabezas varias figuras de cada una de los siguientes polígonos y respondamos a la pregunta de cuáles figuras pudieron cubrir un plano sin dejar huecos y sin que se encimaran. Entonces comenzamos con este polígono. Necesitamos tener la imaginación, calcar las figuras o imaginarse, ¿verdad? En este caso le añado otra de la misma forma, veo que se van uniendo correctamente, otra más, y vemos que con este sí se puede ir formando un teselado o un mosaico también conocido. Tomamos este pentágono y vemos si con el pentágono también se cumple. Entonces vamos añadiendo más figuras geométricas de esta. En este caso encajan perfectamente. En este caso también encaja perfectamente. Y si le agregamos aquí, vemos que este lado con este, aquí ya no se podría unir otro, ¿verdad? Entonces podríamos decir que con el pentágono no cumple que se pueda formar un teselado o un mosaico. Tomo ahora el hexágono y voy tomando y formando más y uniendo para ver, ¿verdad? Y en este caso vemos que sí van encajando perfectamente los hexágonos. Entonces deducimos que con esta figura sí se pueden formar teselados.
Espero que haya sido de gran ayuda esta recopilación de información. Ahora les recuerdo que ustedes tienen que completar la sección 4 de su libro de texto a más tardar el 20 de abril. Saludos.